Buenas tardes, buenas noches a toda la audiencia, los contactos que tenemos que nos están viendo en este momento. Retomamos otra vez esta mesa de análisis ciudadano a través de la plataforma de Reverente. Yo soy Julio Sánchez Pasos, periodista fronterizo, y también está con nosotros. Vamos a platicar sobre algunos temas y me está acompañando mi buen amigo, el licenciado Miguel Ángel Aro Moreno, activista social. Miguel, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué onda, Julio? Aquí, pues, tratando de desglosar un poco algunos de los temas que nos tienen con pendiente, y en este pendiente que hemos tenido, hemos tratado de abordarlos. En el caso mío, por ejemplo, que me preocupa mucho la situación fronteriza y migratoria, las diásporas, por cualquiera de las razones que haya, pues yo me di el tiempo para poder apreciar más de cerca, por ejemplo, el problema en la frontera de Rusia con Ucrania, ¿no? Estuve por allá durante casi 18 días. Bueno, de estos 18 días no fueron 18 días exactamente en esta parte, ¿no? Sino que aterricé en Bucarest, y de Bucarest ya me di a la tarea de irme acercando poco a poco para comprender el entorno, ¿no? De qué es lo que estaba sucediendo localmente, ¿no? Y poder entenderlo, pues, y poder también en el paso de este entendimiento y mi estancia por allá físicamente, tratar de mandar esta información hacia ustedes que nos están viendo, amable auditorio que nos está viendo, ¿no? Compartimos por más de 2 semanas fotografías, videos y algunos artículos escritos de la situación que se está dando en este conflicto entre Ucrania y Rusia. Yo creo que estuviste también al pendiente, como algunos otros de mis, sí, creo que de sí, mis amigos. Te leí las fotos. Y ver, pues, también, ¿no? En qué posición estamos nosotros como ciudadanos, que podemos ver este conflicto que está a miles de kilómetros, ¿no? Porque son más de 10,000 kilómetros para llegar a este punto, saliendo desde aquí, de este lugar de Hermosillo, hasta el lugar a donde yo llegué, ¿no? Que fue el departamento de Dnipro, a escasos 22 kilómetros del conflicto, ¿no? Nosotros, ¿cómo seguimos percibiendo Miguel? Me gustaría que me ayudaras con eso, ¿no? En tu visión de cómo seguimos percibiendo el conflicto ruso-ucraniano. Uy, pues mira, yo creo que el conflicto ruso-ucraniano tiene que ver mucho con intereses, pues, de Estados Unidos y Rusia, ¿no? Intereses de la OTAN y sobre los territorios. Porque de alguna manera la gente en esa parte, pues, fueron unidos, separados por largos tiempos, pero yo creo que tienen una sola identidad ahí, más o menos, ¿no? Con los rusos. Y pues yo percibo que las matazones que se dan entre ellos, pues, siempre serán innecesarias, pero al final de cuentas siempre toma uno un partido de su ideología, ¿no? Yo te diría que voy Rusia, como iría también Palestina, ¿no? Que es el otro conflicto que está de este lado, y que tú fuiste también hace algunos años de esa parte y que también lo conoces. Pero pues la explicación más sencilla de este asunto de las guerras, pues, es el poder, ¿no? De unos cuantos por encima de las mayorías, y bueno, al llamado de la defensa de la patria, pues todos caen en ese rollo fascista, que igual uno defendería la patria, probablemente no nos ha tocado, pero igual haría lo mismo uno, por defender su pedazo de tierra y su bandera, y todos esos chorizos que se avientan los himnos nacionales de todos los países, bueno, en el que hable de violencia y ese rollo, ¿no? Entonces,
el conflicto entre Ucrania y Rusia, pues yo creo que lo que más define son muchas violaciones a los derechos humanos, vaya, los aumentos de precio que hubo y que nos afectaron aquí en México, y no va a haber, porque otros lo plantearon, no va a haber un claro ganador en esta guerra y que va a durar mucho, y pues es un conflicto que no va a acabar como el otro que está de Israel y Palestina. Y yo creo que tú eres el que más indicado para hablar cómo percibe la gente ahí abajo el conflicto, ¿no? Tú estuviste ahí. Sí, de hecho, en esta preocupación que me nace, digamos, año con año, porque es una preocupación de siempre estar buscando un punto o alguna frontera en el mundo para trasladarme y tratar de comprender la situación mía, pues como una persona fronteriza en esta parte del mundo. Y esta vez que fui a Rusia, efectivamente, pues no, digamos que puedo tener un acercamiento, alguna simpatía hacia el lado soviético, hacia el lado ruso, por la misma tendencia de mi ideología. Pero una vez que llegas allá, te das cuenta de muchas cosas. Pues hay muchos mitos que se manejan. Ahí está la cuestión de la propaganda de guerra, realmente funciona, ¿no? Al punto de creer que las cosas que se están dando por justicia, realmente no se están dando por justicia, ¿no? Lo viví en carne propia, por ejemplo, el trato que tiene o el interés que tiene el sistema ruso o el imperio ruso de Vladimir Putin para tratar como imperio, tratar de hacerse llegar de territorios y de riquezas naturales y de dominar, ¿no? De dominar esa parte del mundo. Es muy curioso, por ejemplo, lo que se vivía, y yo lo pongo como una similitud de lo que está pasando en México con los carteles, que los carteles tienen dominados algunos territorios en México, por ejemplo, ¿no? Tienen dominados algunos territorios y esos territorios son independientes vamos a decirlo, de una u otra manera son independientes de México, a pesar de ser territorios mexicanos. Puedo poner de ejemplo nuestra franja fronteriza, ¿no? Desde Tijuana hasta Nuevo Laredo, ¿no? Cómo se ha perdido el control por parte del gobierno mexicano, y ahora quien domina esa parte, si se va a mover una piedra ahí, son los carteles los que deciden si se mueve o no se mueve una piedra. Pasa exactamente lo mismo en las fronteras que tiene Rusia con los demás países. O sea, a mí se me hace hasta curioso algunas veces que digan que los Estados Unidos tienen una injerencia, es injerencista hacia Latinoamérica. Puede ser cierto, ¿no? Puede ser cierto, pero no es una injerencia. No sé si estaremos acostumbrados hasta a este tipo de injerencias. Ahorita que estamos platicando, por ejemplo, la comunidad norteamericana o canadiense que vive en Guaymas o en San Carlos, por ejemplo, cómo nos hemos mezclado con ellos. De una u otra manera nos hemos mezclado hasta al grado de compartir un montón de cosas con ellos, ¿no? Compartir vecindad, compartir gustos por por comidas, compartir gustos por fechas. ¿Quién no ha celebrado, por ejemplo, el 4 de julio en San Carlos? ¿O quién de la comunidad norteamericana o canadiense no ha celebrado el 16 de septiembre en San Carlos, ¿no? Nos hemos soportado, pues hasta ahí nos hemos soportado. Lo que me tocó vivir a mí en esta parte del mundo, específicamente en el territorio de Trisnitia, que es
un territorio moldavo, entre paréntesis, pero que realmente está dominado en una injerencia directa por el gobierno ruso, por el imperio ruso, por el régimen de Vladimir Putin, ¿no? Que tiene ciudadanos rusos instalados en esta parte de Moldavia y tiene el ejército ruso y el armamento ruso en esta parte de Moldavia, impulsando un separatismo, ¿no? Un separatismo que te digo que para mí es un símil de lo que está pasando en nuestra frontera, pues, o en los lugares donde está metido el narcotráfico, ¿no? Los carteles del narcotráfico en México. Territorios completamente controlados por los rusos, que no están, o sea, no estoy hablando de Rusia, estoy hablando de Moldavia, que es un país vecino de Rumania y de Ucrania. Sin embargo, están los rusos metidos, tienen sus checkpoints, tienen si pasas por ahí te revisan y ellos te dicen si pasas o no pasas. ¿Dónde hemos escuchado esto? Aquí en México, ¿no? Que no sea por parte de los retenes que ponga el gobierno mexicano. Lo hemos escuchado en el papel que desempeñan los carteles. Aquí en México, en los carteles te dicen pasas o no pasas, especialmente cuando vas a la frontera o cuando estás moviéndote en áreas rurales como la sierra, ¿no? En esta parte del mundo, en Moldavia, sucede exactamente lo mismo, pero son soldados rusos los que controlan el paso. Yo tuve una experiencia ahí donde no me dejaron pasar, ¿no? A pesar de que ya tenía llevaba mi pasaporte mexicano, y en mi pasaporte mexicano el gobierno moldavo me estampó que era bienvenido, pues que podía circular en Moldavia, pero el gobierno o el ejército ruso no me dejó meterme a esa parte del territorio moldavo. ¿Y te dijeron por qué? Porque vieron mis tatuajes, ¿no? Vieron mis tatuajes y posiblemente porque les dije que era periodista. Y la única razón que me dieron, después de haberme retenido por más de 3 horas en un cuarto separado sin comunicación, y después de haber revisado todas mis pertenencias, me dijeron go home. Casi me ponían Yankee go home, ¿no? Pero así me lo dijeron textualmente. Me puse la acreditación. Oye, qué chistoso, ¿no? Que Vladimir Putin no es comunista, pues, ¿no? O sea, exactamente. Es capitalista. Es capitalista. Pues. Y entonces Estados Unidos es capitalista, y el narcotráfico es capitalista, y entonces es un sistema de opresión que viola derechos humanos, que provoca inseguridad y que busca una ganancia, pues, ¿no? Exacto. Lo chistoso es que las mafias rusas en Estados Unidos, o por lo menos lo cuentan las películas, o así se ve, que participan en la construcción de carreteras y de todo, y las hacen muy bien. Y aquí en México todo eso siempre es un cochinero, ¿no? Está raro ese asunto, no sé cómo funciona esa parte ahí de la infraestructura, donde anduviste, cómo se ve esos países donde pasaste, se ve como México, el racismo, que todo está interconectado, porque al final de cuentas ellos viajan para acá, mucha gente viaja para allá, lo estamos viendo ahora que saltaron todas las personas que están en Israel y que dijeron aquí estamos, somos mexicanas y mexicanos y más de mí. Y nos queremos ir, y otros dicen no hay bronca, siempre caen bombas, no pasa nada. ¿Cómo se percibe esa parte? Te discriminaron pues los rusos. Los rusos te discriminaron, pues, ¿no? Entonces, mucha discriminación que... Sí, yo creo que hay un sentimiento ahí, es eso de lo que estabas hablando ahorita, de los sentimientos localistas, patriotistas, ramplones, ¿no? Existe ese sentimiento definitivamente, ¿no? De la Europa blanca. Y se podía ver en el trato, por ejemplo, que tienen no solamente hacia los turistas, yo creo que son un poquito más flexibles en cuanto al turismo, pero a la gente que está trabajando allá, que no son blancos, sí se veía, ¿no? Sí se veía esa... había como un detalle ahí de separarlos, pues, ¿no? De no querer mezclarse, por ejemplo, con los meseros turcos que me tocó convivir ahí.
o con los meseros de Nepal, que me tocó convivir en Rumania, en algunos de los restaurantes rumanos, ¿no? La manera, lógicamente, físicamente, se puede ver esa distinción, y esa distinción, por ejemplo, la vemos en los Estados Unidos, y no es tan a rajatabla, ¿no? En los Estados Unidos creo que hay un poquito más de la comunidad estadounidense, y no me refiero a la comunidad blanca solamente, sino a la comunidad en general. Somos más tolerantes en los Estados Unidos. Los mexicanos, independientemente de los detalles que hay, ¿no? Que son los que esos detalles son los que nos pintan, pues, cuando no nos deberían de pintar esos detalles, ¿no? Porque hay gente progresista, hay gente que acepta, hay gente que tolera en los Estados Unidos, y yo creo que son la mayoría, ¿no? Creo que en esta parte de Rusia no. Creo que en esta parte de Rusia todavía es un poco más tirado, o tirándole a la cuestión de del racismo, ¿no? Porque ellos tienen mucha pertenencia, pues no sé, por el paso que tuvieron históricamente como esclavos de los vikingos, tal vez, ¿no? Siendo pueblos sometidos, no solamente por los vikingos, porque esta parte del mundo ha sido sometida por innumerables imperios, ¿no? Los rumanos o los romanos, cuando fueron árabes. los árabes, los otomanos, el imperio mongol, el imperio ruso, los nazis, el imperio alemán, han dejado marcado, pues entonces esta gente de una u otra manera yo creo que tienen que marcar su territorio, decir, ¿sabes qué? Se habla rumano, aceptamos solamente monedas moldavas en esta parte del mundo, o aceptamos solamente monedas ucranianas, no importa que valgan o que estén devaluadas al tope, ¿no? Todo este tipo de expresiones que de lejos no se ven, pues es necesario algunas veces viajar en la distancia. Ha habido algunas gentes que hemos hecho este intento para tratar de transmitir esto, ¿no? Tratar de transmitir cómo se ve, cómo está compenetrada esta sociedad, no solamente la sociedad rumana, que fue mi primera experiencia, o fue mi primer choque de realidad, ¿no? Llegar a Bucarest y ver cómo Bucarest, cómo nos imaginamos Bucarest, pues cómo imaginamos Rumania, nos imaginamos a Vlad, el empalador, nos imaginamos a Transilvania, nos imaginamos al conde Drácula, cuando es una cuestión más europea, pues tienen una identidad europea muy cabrona, ¿no? En todos los sentidos. El sentido en la arquitectura rumana, la puedes comparar con la arquitectura francesa, por ejemplo. Cómo están desarrolladas los edificios, cómo están desarrolladas las ciudades, cómo están marcadas las ciudades. Pero después viene lo otro, ¿no? Otro desenvolvimiento que ha tenido la parte europea cuando estuvo inmiscuido en el socialismo, ¿no? Puedes ver, por ejemplo, esta parte de la arquitectura del socialismo reflejada en la realidad de todos los días de la sociedad rumana, ¿no? Y te encuentras edificios de departamentos de la época del socialismo que fueron construidos, como decían, en esta parte del tiempo, ¿no? del socialismo. Vamos a hacerlos buenos, bonitos, baratos y rápido, ¿no? Buenos, sí, bonitos. se ven bien los edificios. Se veían bien, pero no sé si tengamos algunas fotografías ahí que nos está poniendo nuestro compañero Vinicio Sánchez en la producción, por cierto, de algunos lugares, ¿no? Algunos lugares, no sé si se pensó
que para efectos de que la gente se enojara con el sistema soviético que regían tanto en Rumania como en Moldavia y en Ucrania, se dejaran olvidados. Y estas edificaciones dan lástima, ¿no? Y dicen, ¿cómo puede ser posible que la gente haya vivido aquí? Sin embargo, existe ese contraste, pues está la arquitectura del medievo, está que tiene mucho que ver con la cuestión, cómo se desarrollaba la arquitectura gótica de Rumania, por ejemplo, o de Moldavia, o de Odessa en Ucrania, o Dnipro también en Ucrania. Y luego puedes hacer la comparación, ¿no? del medievo, de ese medievo europeo con la era soviética. Oye, Julio, ¿y cuál es la diferencia entre un neonazi ucraniano, un neonazi ruso, con un neonazi de Estados Unidos? Pues neonazis mexicanos hasta Vasconcelos se rajó, ¿no? Cuando ya se dio cuenta del desmadre de Hitler, pero que andaba por ahí, de la raza de bronce, que son similitudes, bueno, ¿se parecen, no se parecen? ¿Cómo se perciben? Porque Ucrania, dicen, ¿no?, que participó del lado del nazismo, ¿no? ¿Cómo se percibe? O cómo la guerra hace que la gente se sienta ahí en Ucrania. La guerra en Ucrania ahorita yo creo que no se está dando como la vemos en las películas de Netflix, ¿no?, ni de Hollywood. Ahorita, al empezar la guerra en Ucrania, Ucrania tiene alrededor de 46 millones de habitantes. Más de 24 millones de habitantes en los 3 primeros meses de iniciar la guerra abandonaron Ucrania. Salieron huyendo de la guerra porque sí hubo combates cuerpo a cuerpo en Mariupol, en Dnipro, en el Donbass, en todo el este ucraniano hubo invasión por parte de los rusos, por favor, ¿no? escúchenme. Pero a la vuelta de los 3 meses se supone que iban a salir los ucranianos para ya no regresar por temor a la guerra, pero regresaron, se volvieron a integrar al país, pues se volvieron a integrar, se regresaron. Son muy pocos ahora los números. No tengo exactamente los números. ¿Y cómo vive la gente? Vive bien, o sea, viven bien. ¿Los bombazos dónde caen? Porque luego uno ve que caen los bombazos y no se mata nadie, o sea... Hay una zona de conflicto, que esta zona de conflicto es una zona de guerra de vieja escuela, digamos, ¿no? Y ahí hay trincheras, hay esta parte de donde se da el conflicto, se da cara a cara, ¿no? A través de las trincheras, pero es una parte muy pequeña, pues no hay una invasión como tal que la gente esté viviendo en Dnipro, por ejemplo, o en Odessa, con el pendiente de que no vayan a salir. Tú llegas a Ucrania y sí te sorprende la manera en cuanto entras a Ucrania, porque hay movimiento militar. Hay movimiento militar en la frontera, hay movimiento militar en el poblado cercano a la frontera, y hay movimiento militar antes de llegar a Odessa, por ejemplo, ¿no?, que es una ciudad grande de más de 1 millón de habitantes. Y es el puerto principal por donde se surten los granos a nivel mundial, ¿no? De los granos y cereales a nivel mundial. Fue lo que nos afectó a nosotros con la inflación, ¿no? Y que supuestamente ya bajó la inflación aquí en México, pero la gente sigue sin comprar nada, no puedes comprar nada, sigue muy caro todo. ¿Sabrá por qué no podemos comprar todavía bien las cosas? Sí, pero bueno, la gente sigue viviendo en normalidad. Después de esos 3 meses que vivieron en pánico, que vivieron como una diáspora ucraniana, porque más del 50% de la población salió. Después de eso, que dijeron, pues la guerra está en las trincheras, ¿no? O sea, Dnipro está a 22 kilómetros de la frontera, pero de esa está como a 700
kilómetros de las trincheras, y no se diga de Lviv o Kiev, que están muchos más retirados de la zona del conflicto. Entonces la gente lo que empezó a hacer es regresar a Ucrania, y en ese regreso vino la normalidad, entre comillas, ¿no? Porque si no hay ataques, no hay invasión. Digo, sí hay ataques, pero no hay invasión. Y los rusos, Vladimir Putin no hace lo que hace acá los judíos, ¿no? Los judíos dijeron solución final y están aplastando a los palestinos. Uh-huh. Putin no lo hace. La guerra se plantea que va a durar muchos años más. Y del otro lado otra vez el terror está a flor de piel, ¿no? ¿Quién será más terrorista ahí? ¿Los palestinos, los judíos, Putin o Estados Unidos? Porque Estados Unidos le prestó armas, bueno, también a los israelitas y también a Ucrania, ¿no? Sí, pero ahí es lo que esta madre es de intereses, ¿no? O sea, hay intereses políticos muy fuertes por parte como imperios, pues. El imperio ruso, que no quiere tener una vecindad, o que quiere, mejor dicho, tener una vecindad controlada, o sea, que no quiera, y el imperio norteamericano a través de la OTAN, que quiere hacer lo mismo. Pero Putin no está matando a la gente indiscriminadamente, ¿o sí? Sí. ¿En dónde? Tú me dices que hay sectores que regresó mucha gente, entonces está matando a la gente indiscriminadamente. Bueno, lo está matando al interior de Rusia. En el conocimiento que yo tengo, hay un montón de ciudadanos rusos que han estado siendo sometidos a través de penas carcelarias, ¿no? Por no estar de acuerdo, los disidentes. Bueno, pues eso sería que en Rusia, ¿no? Ajá. Pero en Ucrania, ¿qué está pasando? O sea, no está esa solución final que está de Israel, pues donde obviamente está la OTAN que está mandando armamento, ajá, que también mandó armamento a Ucrania. El presidente Zelensky, que el presidente de aparte de hacer reír a Putin, porque que es comediante el vato, digo, no tiene nada malo, pero no va a invadir Rusia el vato, si lo que quisiera es que se fuera Putin nada más, sí, ¿no? sí, No quiere invadir Rusia. Pues. Al principio yo creo que lo intentó Rusia, ¿no? Al principio, en los dos primeros, o en las 2 primeras semanas, cuando dijo Putin que la guerra no iba a durar más de 2 semanas. Tal vez las cuentas que tenían en ese entonces con los activos de guerra podían haber pensado en 2 meses nos acabamos, pero vino la respuesta ucraniana, ¿no? Al principio no hubo ninguna respuesta ucraniana, llegaron y invadieron y masacraron hasta donde pudieron masacrar, ya después no les alcanzó. No sé si hoy sea por el temor de que intervengan más tanto la OTAN como los Estados Unidos y que se haga una guerra global, o que definitivamente se le haya acabado el parque a Putin. ¿Tú crees que se le acabó el parque? Digo, pues, no, a lo mejor no en el sentido en que lo percibimos, ¿no? Porque esta es la otra cosa. Yo tengo una aplicación en mi teléfono, que en esa aplicación te dice las bombas o los misiles lanzados en tiempo real. Y están esos misiles, por ejemplo, en todo el territorio ucraniano por distritos, y te los va marcando. Además te lanza una alarma, a ver si la puedo poner la alarma. Cabrón, me hubiera sido, ¿no? Attention, air raid alert. Proceed to the nearest shelter. Esa es la... Ahí va otra vez. Esa es. Attention, air raid alert. Proceed to the nearest shelter. No, pues está cabrón vivir ahí, así como vivir en Palestina. Attention, the air alert is over. May the force be with you. Oye, Julio, y por ejemplo, Rusia tiene el aborto ahí, ¿no? Legal, y le anda haciendo loco Putin, que lo quiere quitar, pero no se dejan las rusas. Es un conflicto, porque es conservador, pues, ¿no? Demasiado. Y es conservador y capitalista. O sea, está rara la combinación esta, ¿no? Porque la raza
conservadora de Sonora reivindica a Putin, ojalá, como nos decían antes a nosotros, váyanse a vivir a Rusia, ¿no? Ojalá ellos se fueran a vivir a Rusia, ¿no? Que lo vayan a vivir. Y vaya, por ejemplo, la trata ahí es, pues es cosa de todos los días. La mafia rusa tiene un control muy La cabrón. trata, por aquí pasa, por Hermosillo pasa la trata, pasan muchas mujeres, hay africanos aquí en la central de autobuses. En la central de autobuses. Entonces, está el aborto. México, la Corte despenalizó el aborto a nivel nacional, el Código Federal, lo despenalizó también en los estados, dijo que era inconstitucional prohibir a la mujer abortar de manera absoluta, que tenía que establecer un periodo de tiempo. Durazo, que parece también Putin, habló el otro día de que se había que despenalizar, que se tenía que acatar el mandato de la Corte. ¿Se te figura que se está tardando Durazo en despenalizar el aborto, Julio? ¿O qué crees ahí? Tú que estuviste por allá y que imagino, no sé si te enteraste de que en Rusia el aborto era legal desde el tiempo de la Revolución Rusa, pues un derecho que ganaron las mujeres que fueron a la Revolución, Kollontai y todas esas mujeres, yo no las conocí, pero ahí estaba en la Constitución rusa el aborto. ¿Cómo ves tú que todavía aquí en zona? Porque todo esto tiene que ver con el hecho de que las mafias a nivel mundial se relacionan, pues no son locales, se relacionan con todos el cartel de Sinaloa viaja a Europa, sí, viaja a Asia, viaja a Estados Unidos, y eso genera delincuencia aquí en Sonora y se ve gente afectada. Entonces, de alguna manera, de algún modo, todos los reclamos y todos los problemas de inseguridad en el mundo están conectados. ¿Cómo ves con esa pregunta que te hago? ¿Tu opinión, Julio? Pues sí, yo creo que se ha tardado, ¿no? Se ha tardado, precisamente, fíjate, ahorita lo he platicado con algunas gentes, y tiene que ver, por ejemplo, en cómo el pensamiento fanático, religioso de Hamás, no del pueblo palestino, ¿no? Sino de Hamás como partido político y como un ente político en esa parte del Medio Oriente, está tratando de llevar a cabo una realidad, yo no sé para quién sea conveniente, ¿no? Porque si nos podemos darnos cuenta, por ejemplo, la manera en la que llevan ellos el poder, el prohibirle a las mujeres que voten, si no tienen derechos a nada, el prohibirle a las mujeres que estudien, el prohibirle a las mujeres que salgan a las calles, que se expresen. Todo esto, por ejemplo, tiene que ver, y lo podemos comparar con hacer un símil, pues, o sea, cómo en pleno siglo XXI, ya bien entrados en el siglo XXI, en el XXIII, estemos pensando no solamente en la prohibición, sino en la regresión de las libertades que pueden tener las mujeres en México y en el mundo, ¿no? ¿Cómo es posible que, a pesar de que ya hay un dictamen por parte de la Corte, y hay sobre todo que hay una necesidad por parte de las mujeres o de la sociedad mexicana en cuanto al tema del aborto, no siga sin aplicarse? Fíjate que qué chistoso ese rollo, pues efectivamente, pues uno apoya a Palestina, inclusive yo puedo decir apoyo a Hamás, porque finalmente es el brazo armado, esa parte ahí, que quién sabe, que dicen que el primer ministro de Israel los dejó entrar, pues, ¿no? Que era muy difícil que pasaran. Bueno, pues ahí están, y las mujeres no tienen derechos, pues esos cruces que se dan extraños, pues, ¿no? No sé quién prendió Facebook. Que se dan extraños y que te ponen a pensar, pero de que se debe liberar, el pueblo palestino se debe liberar, ¿no? Pero efectivamente jamás viola derechos a las mujeres, lo viola derechos el Durazo a las mujeres, no aprobar el aborto, despenalizarlo y legalizarlo. Y fíjate, hoy hay un caso ahí en el Congreso de la encargada de la unidad de igualdad de género del Congreso, que está denunciando violencia de género a las y a los diputados. O sea, parece que las cosas no avanzan, se estancan y
y no mejoran, ¿no? Es esa regresión que te digo, pues, o sea, a pesar de estar ya bien metidos en el siglo XXI, digo, estamos en el 2023, ver ese tipo de expresiones retrógradas, ¿no? Que nos llevan a un pinche retroceso bien cabrón, donde independientemente de las cuestiones políticas, a las mujeres se les pone, por la cuestión del aborto, se les pone en una situación de riesgo de vida muy cabrona. Sí, porque las mujeres van a seguir abortando con permiso, sin permiso. Sin permiso, pues, entonces no tiene caso que se les pene por eso, ¿no? Janet Harrison se llama la encargada de la unidad de género del Congreso y dirigió en el Twitter un escrito dirigido al movimiento amplio de mujeres sonorenses y a la opinión pública. Estoy esperando que el Estado emita medidas de protección a mi favor. Me siento tranquila y consciente de que no me cuidan las instituciones, pero sí me cuidan mis amigas. Órale, y el Congreso, que es el encargado, donde dijo Durazo que se debería de acatar el mandato de la Corte, pues está violando los derechos de una mujer. Qué complicado, ¿no? Los palestinos le violan derechos a las mujeres. Los israelitas, pues le violan derechos a las mujeres y al pueblo palestino bombardeándolo indiscriminadamente. Y acá pues los rusos le violentan los derechos al pueblo ucraniano, invadiéndolo y matando y haciendo pedazos a todo el mundo, ¿no? Sí, yo fíjate que en el tema de la guerra de Irán de Israel y de Palestina tengo otra percepción, ¿no? Estábamos platicando también hace un rato que casi siempre nos sentimos... Pero también está Estados Unidos ahí apoyando a Israel, siempre, ¿no? siempre Inglaterra y Francia. Sí, siempre, ¿no? Sí, siempre han estado apoyando, ¿no? Porque, como te digo, o como te estaba diciendo, estábamos platicando hace un rato, ¿no? Cómo Israel está metido en el centro de la geografía de Medio Oriente, ¿no? Tiene al sur tiene Egipto y tiene Arabia Saudita, al norte tiene a Libia y a Siria, o sea, está rodeado del mundo árabe, pues. El papel que han jugado el pueblo judío o los israelitas, si lo vemos así de una manera amplia, vamos a plantearnos, no, pues es un gobierno opresor, que es un gobierno invasor, por ese sentimiento que tenemos de apegarnos al más débil, ¿no? Porque hay que reconocer, Israel está ahí siendo un ejército poderoso, está ahí siendo una economía muy fuerte en el Medio Oriente, y no solamente en el Medio Oriente, sino a nivel mundial. ¿Cómo es que Israel, en ese pequeño pedazo del mundo, puede ser tan poderoso militarmente y financieramente? Todo les quitó a los palestinos también. Y a lo mejor le quitó todo a los palestinos, cuando esta parte es un pedazo de desierto que fue desarrollado agrícolamente por científicos israelitas, ¿no? De prueba de ello es, por ejemplo, muchos científicos judíos que han venido a nuestro desierto de Sonora a aplicar la experiencia y el conocimiento de irrigación y todo ese tipo de cosas, agrícolas principalmente. Pero bueno, lo hicieron florecer, a lo mejor quitándoles lo que tenían a los palestinos, que hasta donde yo pude darme cuenta, no es mucha la aportación. Pues la aportación del pueblo palestino como tal, como un pueblo musulmán, ha sido más que nada religiosa, es una aportación religiosa que tienen ellos ahí, ¿no? Porque están en Tierra Santa, entre comillas,
Israel ha porque está entrado este Jerusalén, sábado porque en está una nueva guerra Belén, con porque Hamas, está después de que Nazaret, las milicias porque del está el Mar movimiento Muerto, islamista lanzaran todas estas uno de cuestiones los que tienen mayores que ver con la ataques que se Biblia, ¿no? Que de recuerdan una u desde otra que manera asumieran en 2007 el el mundo control de la entero, en Franja de cualquiera Gaza, desde donde de sus han lanzado religiones más puede de reconocerlo, 2.200 cohetes tanto contra el sur de musulmanes Israel como y grandes núcleos urbanos como Jerusalén y Tel Aviv, cristianos, acompañados en todas de sus una incursión de vertientes. cientos Lo de sus religioso no está efectivos en Ucrania, en las con localidades Rusia y Ucrania fronterizas. no está lo religioso. Sí, sí está. ¿También? Sí está. Y yo creo que si Puebla en México, por ejemplo, es una ciudad que tiene una ciudad por cada día del año, yo creo que en Ucrania tienen una catedral por cada día del año. O sea, son construcciones enormes, gastan un chingo de dinero en la cuestión religiosa en esa parte del mundo, ¿no? Pero tú que conociste ahí Palestina, pues, o sea, que caminaste por ahí, Ajá. que viste las atrocidades de los israelitas. Digo, no lo dudo. Se ve también que los palestinos pues han hecho atrocidades. Como se ve también, y luego volvemos para traer lo que es ahora, como los carteles entre ellos se matan, se hacen atrocidades entre ellos, aparecen las madres buscadoras buscando a sus hijos y a sus hijas y las amenazan y el Estado no resuelve, y se habla de que hay una baja de homicidios, pero hay un aumento de desaparecidos y desaparecidas en el país, y Sonora no es la excepción. En Sonora hay mucho desaparecido, desaparecida. Todos los días te encuentras a gente nueva. Entonces, ¿cómo estás? Lo que tú viviste hace algunos años, ¿y qué cambió de la entrada que hizo Hamas? Esa entrada hasta peliculesca, ¿no? Que hicieron. Eso. En ese entonces también me tocó la guerra de los 14 días, en septiembre del 2014. El esfuerzo que hizo Hamas en ese entonces fue completamente aplastado, ¿no? Aplastado hasta ahora. Hoy yo creo que fácilmente estuvo la mano metida de Irán, y no solamente de Irán. Yo creo que hubo mucho dinero, hubo mucho apoyo ahí, porque el pueblo palestino como tal, en esos 12 kilómetros que tienen de ancho, en donde está más Israel ancho, ha entrado Franja este de Gaza. sábado Y en una la nueva Franja de guerra con Gaza, Hamas, sí. después Y de en que los las milicias 42 del kilómetros movimiento que islamista tienen lanzaran de norte uno a de los sur, mayores ataques que se recuerdan desértico, desde que asumieron no en han 2007 podido el control de la establecer Franja de Gaza, ningún tipo de desde donde industria, han pues, lanzado más de que digamos que 2.200 les va a cohetes generar contra el sur riqueza de Israel o que y les va a grandes generar núcleos urbanos armamento. como Jerusalén y Tel Aviv, Entonces, lógicamente, acompañados de una estuvo incursión la de mano cientos de sus metida efectivos de en alguien las más, localidades ¿no? fronterizas. Todo apunta De esta manera, la operación anunciada Irán. por Hamas ha sido Irán fue el que inmediatamente les respondida por el proveyó ejército hebreo con un este enorme despliegue entrenamiento aéreo en la que y defensas de aviones de armamento, ¿no? combate Porque israelíes han lanzar alcanzado más numerosos de objetivos del 5.000 movimiento islamista en el enclave, cohetes o misiles hacia territorio iraní para saturar el domo de hierro no es cualquier cosa, ¿no? Que no se saturó el domo, ¿eh? Sí se saturó, por eso hubo algunos impactos en Ashkelon, hubo impactos en Sardov, hubo impactos en Tel Aviv, y hubo impactos alrededor de todo lo que es el muro de la Franja de Gaza, ¿no? Oye, Julio, y los robos, ayer te andabas, los robos acá en Palestina, que tiene que ver con la desigualdad social, entre comillas, esos delitos que se dan mucho aquí en Sonora y que las autoridades hablan que los están combatiendo, pero que son mentiras. ¿Cómo se perciben ahí esas cosas? Lo común, ¿cómo se percibe la Fíjate inseguridad? que es algo muy curioso que también me tocó ver, ¿no? En América, en el continente americano, me ha tocado estar en 3 países en el continente americano. En Colombia, bueno, 4, Venezuela, Colombia, México y los Estados Unidos. Y en los 4 países que he estado se nota el paso del narcotráfico o de los carteles en las modalidades que tenemos ahora, ¿no? Del uso de drogas. Ves en San Francisco, en Los Ángeles, en Phoenix, en Tucson, en Nueva York, en Chicago, en cualquiera de las ciudades medianas o grandes de los Estados Unidos, el
el efecto de las drogas fuertes, duras, ¿no? Ves a la gente caminando como zombie, no ves 2, 3, como aquí en Hermosillo, ¿no? O 10, ves centenares En Estados Unidos. en los Estados Y en Unidos, en Ucrania. los parques. Lo mismo en Colombia, Colombia. no tan marcado como en los Estados Unidos. Lo mismo en México, en cualquiera de las ciudades de nuestro México, no tan marcados como en Colombia, perdón, como en los Estados Unidos. Los Estados Unidos número 1, en lo que yo conozco, México número 2, Colombia y luego Venezuela, ¿no? Un poquito menos. Allá no tienen ese problema. Ni tampoco acá en Palestina. Tampoco en Palestina. No hay el uso de drogas fuertes como el fentanilo, como el cristal. Cuando menos no se percibe en la calle. Por ahí no sé si tendremos algún video que podamos compartir de cuando andaba por las calles. No se ven. Se ven gentes pidiendo dinero. La gente que está aquí en México, por ejemplo, con un bote, allá están hincados En el metro. con un bote en la mano y agachados, ¿no? Pero no se ve gente que esté perdida, En el metro. que se haya perdido que ande perdida pues en las drogas, que esté atrapado por las drogas fuertes. Eso es algo que me llamó mucho la Y atención. el robo. Robos debe de haber, ¿no? Debe de haber. Yo como turista no fui parte de ningún robo, no fui parte de los números de Ni lo de viste, los- ni se ve. tampoco. ni se ve tampoco. No hay de hecho creo que hay un paseo, un video que hacen en Rumania, y salen miles de gentes a caminar, a convivir, a comer, a beber, a platicar. Es la calle principal, la Vía Victoria se llama en Bucarest. Pero eso sí no lo tiene ¿cómo se llama? Palestina, ¿no? Porque Palestina es... No, bueno, no en esa parte, no. En Belén hay otros tipos, en Belén, Palestina, ya hay otros, no, en Dubái, lógicamente, en Qatar, ¿no? En esos lugares, pues es otro tipo de cosas. Oye, Julio, el gran problema ahí México es la Israel, impunidad, ¿no? Y las autoridades siempre reaccionan con el crimen, mano blanda, y luego con los activistas, mano dura, porque están convocando el 13 de octubre a las 9 de la mañana una protesta en el el Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Sonora a favor de Florentino Vázquez Borja, abogado, activista ahí de aquí de la comunidad de Hermosillo, en la caseta de cobro, en contra de las casetas de cobro y en otras cosas, pero está detenido, le cayeron tiene prisión preventiva justificada. Y entonces esa parte de un estado represor de que le aplica el derecho penal del enemigo a los que son Enemigos políticos, sí, pues, adversarios ya está en políticos. la cárcel, o sea, ahí hay muchos presos políticos en Rusia, me imagino en Ucrania y acá Sí. también de este lado. Pues ya ves que los israelitas torturan y hacen pedazos a los palestinos. Sí. Digo, espero que no lo estén haciendo a Florentino ahí en la cárcel, pero al final de cuentas esa parte la tienen todos los estados, ¿no? Sí, es muy triste poder darse cuenta, ¿no? De eso que está sucediendo en el proyecto de la Cuarta Transformación, un proyecto que, por cierto, yo creo que vale la pena decirlo, ¿no? En un principio teníamos bastante afinidad con él, y ver que todas esas cosas por las que uno estuvo de una u otra manera peleando, buscando que desaparecieran de México, no hayan desaparecido, sino que se sigan aplicando. Hay como 12 procesados por delitos de tomar ¿De manifestación? caseta, de la caseta, Albaluz Borbón, pues si la conoces, activista, está procesada en Sinaloa, en fin, es una persecución policíaca de Morena en contra de los activistas. Pues qué raro, ¿verdad? Que cuando decíamos que era el proyecto más democrático. Oye, Julio, y otro tema que está muy en boga aquí en Hermosillo. Ya pasa,
¿Cómo es el transporte público en esas partes? Fíjate, aquí en Hermosillo y en Sonora, ¿no? Fallan en aire acondicionado, fallan a la llegada en las horas que tienen que llegar el transporte. Anda un chavo ahí de Cajeme que presentó una queja ante la Comisión de Derechos Humanos para que le respeten el ¿cómo se llama? Los 2 pases. Sí, ahí está la foto de que nuestro amigo, el Carlos Sosa, cuando se hizo una crítica de la falta de aire acondicionado, se subió y encontró puros camiones con aire acondicionado, como el PRI. Entonces se llama Daniel Hernández, puso acá de poner una queja ante la Comisión de Derechos Humanos para que a los estudiantes se les respeten los 2 pasajes gratis que tienen derecho, ¿no? Entonces esa parte, ¿cómo? Vaya, pues Estados Unidos, Colombia, Venezuela, Ucrania, Rusia, pues ya no sé si Israel, pues Palestina no te digo porque te echa pedazo ya, pero bueno, sí. Israel, pues, ¿no? O sea, no sé qué van a hacer los palestinos sin casas ahorita, ¿no? Sí, Cuéntame esa parte, ¿cómo lo has percibido tú? A mí me tocó viajar en Bucarest, y yo creo que el primer error que hice fue rentar un carro, porque el sistema de transporte público es muy eficiente en Bucarest. En Bucarest tomas un tren urbano del aeropuerto, por ejemplo, la ciudad, por muy poquito dinero, se me hace que son 25 centavos de dólar. Son 5 leus rumanos, ¿no? Es muy poco dinero, pues. Muy eficiente el transporte, moderno, confortable. Otra cosa, es un transporte de primer mundo, cuando menos esa parte. Existe también un transporte, un tren urbano, un tren urbano muy viejo, muy viejo. Yo creo que es de la época soviética, de los 60 tal vez, pero muy eficiente. Pues a lo mejor no tiene refrigeración porque la temperatura ya en grados Fahrenheit, que es como la mido yo, cuando hace mucho calor estamos en 90, allá llegamos a los 88 grados Fahrenheit, pues, máximo. No tenían refrigeración, pero llegaban y salían a la hora que tenían que salir, así destartalados y viejitos y ruidosos, pero avanzaban, ¿no? Además, pues tienen la facilidad de los camiones urbanos. No son como los de aquí de Hermosillo, los camiones. Son como los peceros que teníamos nosotros por allá en los 70. ¿Sí? Sí, bueno. Y son mejores. En los 70, 80. Y son mejores, ¿no? Y son mejores. Sí. O sea, la gente se transporta en comodidad, digamos, porque llegan de punto A a punto B sin ningún problema, están pasando constantemente. A mí me tocó usar ambos, ¿no? O los 3, mejor dicho, el tren del aeropuerto a la ciudad, el tren de la ciudad y el transporte público, además de los taxis, ¿no? Tienen un servicio de taxis también que es muy eficiente, es muy barato. Muy barato. Además hay patines del diablo, ¿no? Eléctricos, que te llevan por toda la ciudad, cuestan más que los taxis y que el transporte público regular, pero vale la pena, pues. O sea, porque lo encuentras en la aplicación, lo encuentras una patineta eléctrica donde quiera, la buscas y la encuentras y te vas de la Veracruz o de la Nayarit y la Garmendia hasta al centro sin ningún problema y de ida y vuelta, pues. Entonces sí, es muy eficiente. Yo creo que han tenido mucho cuidado en eso, ¿no? Porque además se los heredó, como que es un sistema heredado del socialismo. Ahí se subían todos o no se subía ninguno, yo creo, ¿no? Oye, Julio, ¿y cómo la ves, por ejemplo? Ya ves que también por aquel lado los africanos migran mucho. Hoy tenemos africanos aquí y africanas parados en la autobuses que no los dejan subir, que les cortan el camino. Ya la corte dijo que no le podían parar el camino a las personas
migrantes que ya se internaron en México, pero lo hacen. ¿Y cómo ese viaje de dolor? Porque te enteras violaciones, homicidios, que pueden pasar, fíjate, desde Hermosillo a Nogales, o de Hermosillo por el Sázabe o por el desierto. Tú que has visto ese fenómeno y que has viajado acá en Europa, y ¿cómo ves ahí ese asunto? Muy preocupante, ¿no? muy preocupante. Me acabo de enterar, bueno, ya lo había escuchado, ¿no? Días atrás, de hecho antes de que me fuera, en algunos trabajos periodísticos que hemos hecho, por cierto, en Irreverente Noticias, de la situación de nuestros hermanos migrantes africanos, ¿no? Principalmente, y en especial una comunidad, o no sé si una comunidad o parte de ella, que se trasladó hasta Nogales, o que va en camino todavía a Nogales, caminando, porque el transporte público les ha negado el uso, ¿no? O sea, no pueden abordar, increíblemente, ya estando, como dices tú, ya están internados. O sea, de cualquier lado de la frontera, nosotros como estado, como ciudad, no estamos en la frontera, pues no acaban de llegar. Esta gente necesita movilidad y no ha tenido movilidad porque dentro de las políticas de las compañías impulsadas por el gobierno de la Cuarta Transformación o impulsadas por el gobierno del PRI que lo antecedió, se plantearon no subir a nadie que no tuviera una identificación oficial o que no tuviera un permiso para viajar, cuando nuestra Constitución es muy clara en el artículo 11 libre tránsito. Del libre tránsito, ¿no? Que no, sí, que podemos viajar sin que nadie nos moleste, sin que nadie nos pida nada, mexicanos o no mexicanos, ¿no? Y increíblemente las compañías de transporte como Tufesa, yo fui a Tufesa a preguntar y pedí hablar con la gerente, dijo que era una política de la compañía. Sí, y no podían subir absolutamente a nadie si no teníamos una identificación como mexicanos, y no podían subir absolutamente a nadie extranjero si no venían con un pasaporte. Y nosotros tenemos las casetas de cobro que son muy caras, y la gente no puede, o sea, que el libre tránsito no se respeta en México de nadie, ni de nosotros, nosotras y nosotras, y de los africanos, africanas, y del que venga ilegal, ¿no? Oye, te vi ahí una foto ahí con la Secretaría de Seguridad Pública, que estabas en la escuela. ¿Qué onda es ahí, Julio? ¿Cómo está el rollo? Fíjate que es la otra cosa, ¿no? Como eso, y se lo dije a la secretaria de Seguridad Pública. Como una preocupación ciudadana, hay algunas dudas, ¿no? Sobre las ocurrencias que hay un sexenio sí y el otro sexenio también, acerca de la seguridad pública. Esta vez se les ocurrió o tuvieron la puntada de crear una universidad, pero hay muchas cosas que están sueltas, pues, desde el apoyo a los cadetes, por ejemplo, ¿no? Que les están dando 100 pesos diarios por ser cadetes, por hacer el sacrificio de separarse de sus familias, por hacer el sacrificio de prepararse como elementos de seguridad para poder enfrentar no a un ladrón, o a lo mejor sí también a un ladrón, pues, o a algún infractor de tránsito, pero lo más grave es enfrentar al narcotráfico, pues, enfrentar a los carteles sin armas, enfrentar a los carteles sin dinero, o con una beca de 3,000 pesos mensuales, que si lo dividimos por días, esos 3,000 pesos mensuales, pues vienen saliendo 100 pesos por día, ¿no? Pero fíjate, Julio, a ver, Estados Unidos manda las armas a México, nosotros le mandamos las drogas ilegales, pero hay convenios o tratados o acuerdos como la iniciativa Yucatán, ¿cómo se llama? Donde Estados Unidos le manda Mérida, ¿no? Le manda armas a México para que las usen las fuerzas
mexicanas. Acaba de salir Andrés Manuel ahí con una foto con el general Cienfuegos, ¿no? De Premiándolo. Peña Nieto, legitimándolo, ¿no? Un escándalo y ahorita ese asunto. En alguna gente de izquierda, no toda, ¿no? Julio Astillero cuestionando esa foto del peje de sometiéndose al general Cienfuegos. La Guardia Nacional en México es muy letal. El ejército mexicano es muy letal. La Marina es muy letal. Y se enfrentan en un narcotráfico, sin dudas, muy violento, ¿no? Pero que la gente que anda de sicarios es raza del pueblo. O sea, no son ricos. O vaya, pues es la clase pobre que el Estado reprime porque andan en el narcotráfico y aparecen los detenidos, que es un delito, sí, con justa apegado a la ley, sí, pero al final de cuentas es pueblo contra pueblo, e inclusive contra los elementos de seguridad pública, porque cuando matan después a policías de cualquier institución, de la MIG, de la policía estatal, ahí andan llorando las mujeres, las esposas, si fue un hombre, o el esposo si fue una mujer, porque el Estado les pague la pensión. Exacto. O sea, no suelte el dinero del Estado rápidamente, pues, ¿no? Sí, son situaciones que no vamos a dejar de señalar, pues, ¿no? Como tuvimos la oportunidad esta mañana de señalar como una ocurrencia, pues, porque realmente así lo siente una gran mayoría de los ciudadanos, así lo siento yo, ¿no? Es una cosa que le quise transmitir yo a la secretaria, a la encargada de la seguridad pública de Sonora, y vamos a estar en estos temas, Miguel, ¿qué te parece? Y vamos a continuar con esta dinámica de plática, de información, pero lamentablemente pues el tiempo es el tiempo. Vamos a cortar ahorita Sí. Nomás para comentarte, ¿no? Es un gobierno de izquierda donde la Secretaría de Seguridad Pública es panista, donde el secretario de Educación es supuestamente progresista y se la pasa en viajes, y el que está repartiendo los uniformes escolares es un panista. O sea, el gobierno de Alfonso Durazo le ha entregado todo al PAN, pues, ¿no? Entonces, ¿dónde está el progresismo en Sonora? Pues quién sabe, no lo veo, ¿no? Transporte público mal, seguridad pública mal, corrupción, y entonces muchas cosas que están ahí en el ambiente y que dibujan un gobierno. Inclusive Reina, un excelente periodista, le dijo en un tuit a Alfonso Durazo: ya estás como Claudia Pavlovich, de viajero. No, les parece que las cosas no cambian, ¿no? Sí, gatopardismo. Pues bueno, vamos a seguir poniéndole mucho énfasis a esta problemática o a esta situación, ¿no? que estamos viviendo nosotros también como ciudadanos sonorenses. Yo creo que es importante la opinión de ustedes que nos escucharon a lo largo de esta hora y que puedan retroalimentar pues este ejercicio comunicacional o informativo a través de compartir esta publicación. Si nos pueden dar algún tipo de comentarios, pueden darnos un like o un dislike o un me gusta o un me río, cualquier tipo de interacción que puedan tener también con nosotros para seguir pues tener ánimo, aunque con ustedes o sin ustedes nosotros vamos a seguir en esta locura, ¿no? En esta locura pues con ustedes, ¿no? Ojalá que sea con ustedes, ¿no? Hasta aquí la dejamos. Gracias a nuestro productor, al licenciado Marco Vinicius Sánchez Fernández, que detrás de las cámaras, el Mini, que estuvo muy acabalando con imágenes y con videos y pendiente de los micrófonos, y al nuestro buen amigo el licenciado Miguel Ángel Aro Moreno, activista social aquí en Hermosillo, en Sonora. Gracias, pues, y nos vemos pronto. Denle like, compartan. Bye.